Quirófano OP4 listo para operar. La paciente anestesiada ya está inconsciente. En su cerebro reina un negro silencio. Sin embargo, precisamente en este instante, su espíritu podría estar presente en el entorno, completamente despierto y dispuesto para la visión de otro mundo. Este fenómeno es designado por la ciencia como vivencia al borde de la muerte. En 1999, sociólogos de la Universidad de Constanza descubrieron que solo en Alemania más de 3 millones de personas han experimentado un viaje al más allá. ¿Un viaje a la propia consciencia o más bien a una realidad distinta? Este reportaje trata de hallar una respuesta en los laboratorios de investigación y en los relatos y testimonios de los viajeros al más allá, a quienes hemos seguido por los vastos paisajes del espíritu. Un día en el hospital, tras una operación, me sentí de pronto cada vez más débil y cansada. Y entonces en mí cobró más y más cuerpo la conciencia de que en ese día había de morir y de que la muerte ya estaba junto a mí. De pronto tuve la sensación de que los dolores cesarían de un momento a otro y de que yo abandonaba mi cuerpo hacia arriba, a través de un techo gris, contemplándome a mí misma desde la altura. Era una imagen que me turbaba y asustaba y que fue borrada pronto por una nueva experiencia, como si yo, tras la separación del que hasta ahora fuera mi cuerpo, quedara prendida de un enorme paisaje de mundos y experiencias sobre un fondo suavemente iluminado con una luz que lo impregnaba todo. Era una imponente mezcla de todo el amor y todo el saber que pueda existir. Y al final tuve la impresión de que yo misma quedaba sumergida en esa luz, a sabiendas de que estaba llegando al punto en que, si me quedaba, me moría. Estos testimonios los denomina la ciencia clásicas vivencias al borde de la muerte. Muchos de los que regresaron de ellas recuerdan solo elementos determinados, pero las imágenes de las que hablan en sus testimonios son siempre semejantes. Vivencias precedidas a veces de angustiosas pesadillas del viaje al más allá, en imágenes tan subjetivamente personales que los sociólogos de Constanza dudan de la existencia de un patrón único para estas vivencias al borde de la muerte. Pero las pesadillas no son sino una etapa preliminar, como asegura Michael Schroeter-Kunhardt. Desde el punto de vista psiquiátrico, las vivencias al borde de la muerte están claramente definidas como una compleja experiencia en imágenes compuestas básicamente por elementos comunes a todas las culturas, como puedan ser que el espíritu abandone el cuerpo material, las experiencias en un túnel y de una luz, del encuentro con difuntos y de paisajes del cielo o del infierno. Aunque estos elementos básicos sean diversos de cultura a cultura y de persona a persona, sí permiten diferenciar clara e individualmente los diferentes sueños mortales. Una razón por la que las vivencias al borde de la muerte fueron exaltadas durante milenios por muchas culturas. Convento de Melk, en la Austria inferior. La biblioteca atesora viejos textos sobre la muerte, el Ars Moriendi, de monjes que conocían las vivencias al borde de la muerte. Desde el siglo VI, la tradición nos ha legado numerosos vestigios y testimonios de viajes al más allá, semejantes a relatos aún mucho más antiguos de griegos y celtas sobre viajes al otro mundo.
Cuando mi alma se desembarazó del cuerpo y se dio cuenta de que estaba muerto, quiso meterse de nuevo en él, pero le fue imposible. Cuando hace 4 días me encontraste en Xangwe, fui llevado al cielo a través de una puerta y una luz indescriptible me acogió. Stephanus habló de un puente bajo el que discurría una sombría corriente. Dominaban el puente verdes prados con sotos de perfumadas flores en los que se reunían personas todas vestidas de blanco. Todos tenían allí su casa bañada de luz, y si un impío intentaba cruzar el puente, caía, hundiéndose en el negro y hediondo río. Y había de escuchar cómo a gritos se le reprochaban todos sus pecados, acusándole de la manera más terrible. Los testimonios del medievo cuentan de los abominables castigos del infierno con una frecuencia mucho mayor que los textos modernos. ¿Resaltaban los monjes de la antigüedad los castigos del Averno para amedrentar? ¿O reflejan sus textos solo el ancestral temor al infierno? Como fuere, los elementos del viaje al cielo recuerdan a los testimonios contemporáneos. La separación de cuerpo y alma, la visión de paisajes paradisíacos, la luz y el juicio a la propia vida. Quienes regresan de la frontera entre la vida y la muerte experimentaron el viaje como algo real y aseguran que no fue un sueño. En el laboratorio del sueño de la Clínica Neurológica de la Universidad de Viena se está preparando un experimento. Los médicos quieren intervenir el transcurso del sueño. Los rápidos movimientos de los ojos señalan que el durmiente está soñando. Sensores montados en gafas especiales miden los movimientos. A través de una diminuta lámpara en las gafas, una computadora emite destellos de luz. Los destellos recuerdan el experimento al durmiente. Este despierta del sueño y ve imágenes en color, increíblemente nítidas, y tan reales como las de una vivencia al borde de la muerte. Son los sueños que la ciencia denomina lúcidos. La psicóloga Brigitte Holzinger dirige el experimento. Las imágenes al borde de la muerte podrían ser tal vez una forma especial de sueños lúcidos. Während eines Klartraums oder luziden Traums weiß der Träumer, dass träumt, also dass im Bett liegt und schläft. Durante un sueño lúcido, el durmiente sabe que está soñando. Esto es, que está durmiendo en su cama siendo consciente de que sueña. Por contra, una vivencia al borde de la muerte es un trauma, o ha ido precedido casi siempre de un trauma. Esto es, una vivencia desencadenada por una situación de peligro de muerte. La vivencia es registrada entonces como realidad y casi siempre en serie de secuencias determinadas, de las que se puede extraer un patrón concreto. Pero quien tiene un sueño lúcido ve imágenes que no son sino creaciones propias e individuales, como en cualquier otro sueño. También un sueño lúcido puede proyectar vivencias de luz y la sensación de flotar sobre el propio cuerpo. Siendo esto así, ¿podría un electroencefalograma dar pistas sobre diferencias fisiológicas? Las curvas de encefalograma durante el sueño ya han sido harto registradas y analizadas, por lo que se sabe que los electroencefalogramas del sueño de un durmiente normal o el realizado durante un sueño lúcido son muy diferentes. Pero como nadie va a colocar a alguien electrodos de medición cerebral en situaciones límite en que la vida peligra, lo que sucede en la mente durante las vivencias al borde de la muerte sigue siendo una incógnita.
Yo iba en el tren de Maguncia a Frankfurt del Meno cuando de pronto sentí un punzante dolor en el pecho y el clásico y doloroso tirón en el brazo izquierdo, los primeros síntomas de un infarto de miocardio. Haciendo sonar la sirena, una ambulancia me trajo a esta clínica. Durante el viaje entré en una fase de semi-inconsciencia. Era incapaz de distinguir la realidad de lo que sucedía a mi alrededor. En la clínica solo percibí un enorme trajín y que, a la carrera, era empujado en una camilla por largos corredores. Entonces me desvanecí. Pero seguidamente tuve una clara, maravillosa y sorprendente experiencia. La sensación de ir flotando por el aire hacia la negra boca de un túnel, entrar en él y avanzar flotando hacia una luz blanquísima al final del mismo. El túnel era bastante largo y la luz se iba aproximando. Pero cuando estaba alcanzando el final del túnel, me vi arrastrado de nuevo hacia atrás, flotando de vuelta hasta la entrada. Esta vivencia se repitió varias veces, en las cuales gocé de una gratísima sensación, pero sentía particularmente una gran curiosidad por averiguar lo que se ocultaba tras la salida del túnel y la luz que aquella era, cegadora y esplendorosa, muy blanca y ciertamente muy misteriosa. Naturalmente, la cegadora luz me impedía ver el entorno, lo que no obstaba para que ejerciera sobre mí una mágica atracción. En la última vez me pareció que, efectivamente, había de alcanzar la salida para sumergirme en la luz radiante, pero fui devuelto de nuevo hacia la entrada, flotando a través de las tinieblas del túnel. Entonces desperté con una desagradable sensación y dolores de pecho, que eran provocados no por el infarto de miocardio, sino por las medidas de reanimación. La realidad en la que de pronto me encontré me disgustó. Comparándola con la vivencia tenida, era sumamente desagradable. El Gran Museo del Palacio del Dogo, de Venecia. Aquí se halla el altar que el maestro neerlandés Hieronymus Bosch pintó entre 1500 y 1503. Visiones del más allá y ascensión a la luz celestial. El túnel, camino de la vida terrenal al paraíso. Un símbolo repetitivo, pero de lógica y fisiológica explicación. Cuando falta el oxígeno, las células nerviosas de la corteza visual del cerebro reaccionan con un verdadero caos, activándose sin orden ni concierto y creando la sensación de luz. Como las células se concentran en el centro del campo visual, el centro es también el que aparece más iluminado, y cuanto más numerosos sean los incontrolados destellos de los nervios ópticos, tanto más luminosa será la luz. Es entonces cuando podría surgir el efecto de movimiento en un túnel. Pero entonces, ¿cómo visualizan algunos viajeros al más allá imágenes como las de los cuadros de Hieronymus Bosch? ¿Qué explicación tienen unas curvas en un túnel? ¿Por qué no se derrumba la visión, sino que siempre surgen nuevas y complejas escenas? El 1 de marzo de 1973 fui a Sonneberg a ver a mis padres. A la tarde quise volver a casa, pero me metí en la zona fronteriza por error y 4 soldados me dispararon. Una bala me alcanzó el vientre,
causándome una herida que podría haber sido mortal. Tras el disparo yo yacía en mitad del campo. Entonces vi pasar lentamente mi vida hacia atrás. Pero solo las escenas más importantes, tales como el nacimiento de mi primer hijo, la boda con mi esposa, un par de acontecimientos de mi época de juventud y de aprendizaje, y en particular de mi niñez, de la que recordé entonces muchas cosas. Cuando la película de mi vida terminó, empecé lentamente a flotar en el aire, saliendo prácticamente de mi propio cuerpo y subiendo por una espiral hasta contemplar toda la escena desde la altura. Así pude ver a los 4 soldados y lo que hacían. Uno telefoneaba desde un poste de comunicaciones, otro estaba junto a mí y los otros 2 estaban detrás de mí. Y podía ver los alrededores, con las instalaciones fronterizas, la primera alambrada de púas, la segunda y la tercera en paralelo, los reflectores y bueno, todo. Y vi Sonneberg a lo lejos. Fui flotando y elevándome lentamente mientras pensaba, bueno, por lo menos no tuve dolores, una sensación agradable. Y seguí elevándome en una espiral pensando que, bueno, esta vida se acabó. En realidad una sensación liberadora. Y seguí subiendo lentamente, más y más, y ahora miraba solamente hacia arriba hasta sumergirme en una luz blanca. Y más no puedo recordar. Al recobrar el conocimiento en un hospital, Klaus Schmeiduch se explicó a sí mismo que la sensación de flotar y subir por los aires la habría tenido seguramente al ser rescatado por un helicóptero. Y eso mismo es lo que explicó al agente de la Stasi, la policía secreta de la extinta RDA, que lo interrogó. Pero según protocolo policial nunca hubo tal helicóptero. Klaus Schmeiduch fue encarcelado. Durante decenios mantuvo su vivencia en secreto porque nadie le habría creído, y en la Alemania occidental de entonces el tema era desconocido. Clínica de la Universidad de Zúrich, Departamento de Neurología. El monitor refleja las curvas de un encefalograma. Se espera un ataque epiléptico bajo control. Electrodos han sido introducidos en el cerebro del paciente a la búsqueda del rincón cerebral que desencadena la epilepsia. Un resultado inesperado. Al estimular determinados segmentos del cerebro, los pacientes declararán después haber tenido la sensación de flotar en el aire o de acordarse de pronto de cosas olvidadas. La región cerebral aquí tratada es la de los lóbulos temporales. ¿Será este el lugar donde se encuentra el más allá? Es imaginable que, bajo determinadas circunstancias, en la frontera de esta vida a otra, o a la muerte, tal y como la definimos, la personalidad entera sufra la gran prueba de tener que reflejar de nuevo toda una vida, y que en ello el cerebro recurra a un orden escalonado de importancia, con tintes metafóricos que proyecten imágenes para dar sentido a la escena y poder comprenderla. Lo que sé de la literatura científica son esas vivencias del túnel iluminado con una brillante luz, componentes de visiones que aisladamente se dan también en pacientes de epilepsia. Pero no he observado que ningún epiléptico haya tenido una visión que reúna en sí los diferentes elementos de las vivencias al borde de la muerte, de las características que describe la literatura científica. Pero, naturalmente, bajo condiciones tan extremas, el cerebro podría manifestarse tal vez de esa forma. Operación en el cerebro. Labor milimétrica bajo el microscopio. En las vivencias al borde de la muerte es posible que los lóbulos temporales desempeñen un papel, pero esto no significa que sea la única fuente de las imágenes. Los pacientes de epilepsia de la ciudad suiza de Zúrich tienen experiencias fragmentarias y sin hilación, pero en la cercanía de la muerte las imágenes se aclaran y complementan. Las escenas van adquiriendo un significado. Citamos del anuario 1892 del Club Alpino de Suiza. El autor es el profesor Albert Heim. Nosotros, un equipo de buenos alpinistas, bajábamos en 1871 del Sentis al Sealp, en los Alpes, y fue entonces cuando sufrí un accidente cayendo de espaldas sobre las rocas hasta desplomarme 20 metros en el vacío. Las cosas que pensé en los 5 o 10 segundos de la caída no se pueden contar ni en 100 minutos. Todo lo que imaginaba tenía hilación y eran imágenes muy nítidas, nada de sueños borrosos.
Entonces, como si estuviese a cierta distancia de un escenario, vi pasar mi vida entera en imágenes, viéndome a mí mismo como protagonista de la historia. Todo estaba como transfigurado por una luz celestial y era tan hermoso y libre de dolor y de miedo. Reflexiones nobles y de reconciliación manejaban y relacionaban las diferentes imágenes entre sí. Y una gran paz se apoderó de mi alma como música celestial. Entonces sentí un sordo golpe y era que mi caída había terminado. Clínica de la Universidad de Zúrich, Centro PET. Búsqueda del más allá en la química del cerebro y de la sustancia de que están hechos los paisajes del espíritu. Imágenes de la profundidad del tiempo y el espacio que también ciertas drogas pueden crear. LSD, ketamina y psilocibina, las sustancias alucinógenas de las setas sagradas de los indígenas de América. A una persona experimental se le inyectó un alucinógeno conteniendo un señalador radioactivo. El escáner del centro PET revela fielmente el cambio que se produce en la actividad cerebral. Desde hace milenios, los brujos indígenas de América se transportan a otro mundo gracias a las drogas vegetales. Viajan a una hiperrealidad, se integran al universo y alcanzan muchas veces visiones de túneles y luces brillantes, tal y como descubrió en sus estudios el neuropsiquiatra Dr. Franz Schaber-Vollenweider. La medicina conoce bien las sustancias corporales que, como la endorfina, pueden frenar cualquier dolor en casos de emergencia. Pero, ¿es posible que existan también otras sustancias hasta ahora desconocidas que desencadenen secuencias de imágenes al borde de la muerte? Está dentro de lo posible que tales fenómenos puedan ser estimulados por sustancias de índole corporal y también que existan otros desencadenantes, tal vez psicológicos o de sustancias que impulsen vibraciones de elementos corporales o psíquicos, lo que aclararía el hecho de que en diferentes culturas con medios también diferentes haya tales vivencias. ¿Son esas visiones mero invento del cerebro o pueden ser de alguna manera reales? Para el ser humano son realidad y hasta me atrevería a pensar que, como se manifiesta en los testimonios recogidos, es posible que se alcancen dimensiones que desconocemos todavía. Es perfectamente plausible que no estemos hablando de espejismos cerebrales, sino de penetración en otros niveles de dimensión. ¿Los vastos paisajes del alma podrían ser algo más que subjetivas imágenes del cerebro? Una pregunta para la que la ciencia no tiene todavía una respuesta definitiva. Hasta ahora, lo único seguro es que quienes regresaron de la frontera de la muerte fueron visitantes de una frontera que jamás llegaron a cruzar. Arnhem, Países Bajos, 7 de agosto de 1987. Reconstrucción. Even de halm afnemen? Nee, dat zou ik niet doen. Nou, ik weet precies wat ik doe, mevrouw. Nou, anders moet je altijd laten zitten. Je weet niet wat er voor letsel aan mijn hoofd is. Ik zou het echt niet doen.
Lo primero que recuerdo es que yacía en el suelo, pero me contemplaba a mí mismo desde 4 metros de altura y estaba asustado. Ese de ahí abajo era yo. Vi a una mujer y a un hombre de pantalón gris y chaqueta azul, muy ocupados en quitarme el casco de la cabeza. Y entonces llegó una ambulancia de la que saltaron 2 tipos jóvenes que conocía de vista en el hospital donde trabajaba. Yo iba al trabajo esa mañana y fui la primera en llegar al lugar del accidente. El chico estaba en el suelo inconsciente con los ojos cerrados. Entonces se acercó un señor que le quitó el casco de la cabeza. Yo le había dicho que le dejara el casco puesto porque no sabíamos lo que el chico tenía. Esperé hasta que llegó la ambulancia con los médicos y reanudé mi camino al trabajo. Percepciones exactas en la frontera de la muerte, confirmadas por una testigo. ¿La sensación de abandonar el propio cuerpo es prueba de la independencia del alma o es un estado especial del cerebro? La vivencia de estar flotando en el aire, mirando abajo al propio cuerpo, es solo un elemento más del camino hacia los paisajes del alma. Muchas personas informan también de un vuelo hacia una clara luz, del encuentro con difuntos en lugares del más allá. Pero, ¿cómo aclarar la experiencia de que cuerpo y alma parezcan separarse? Tal vez Mick Brockhuizen no estuviera inconsciente del todo. En lo más profundo de su cerebro, a nivel del subconsciente, podría haber sentido todavía el contacto físico y comprender los diálogos a su derredor. Y el resto de su yo pudiera haber reconstruido desde el baúl de los recuerdos la visión percibida desde arriba. Pero esto no es muy probable, porque Mick Brockhuizen en ese momento era víctima de un grave trauma craneal y cerebral que le retuvo durante meses en el hospital primero y en la rehabilitación después. Mick estuvo realmente en la frontera de la muerte, pero aún le faltaba mucho para concluir el viaje. Llegué a un túnel en cuyo fondo había una especie de esfera luminosa. Me dirigí flotando hacia la bola y al atravesarla vi maravillosos colores, rosa, azul, amarillo, y entonces divisé un árbol de flores muy especiales. Hacia mí vinieron 3 imágenes. Eran mis difuntos, mi abuelo, mi suegro y un amigo. Y dijeron, ven aquí, esto es maravilloso. Y me guiaron por hermosos parajes de profunda paz hasta llegar a un arroyo. La esfera luminosa nos acompañaba a lo largo de todo el camino. De pronto, junto al arroyo, vi pasar como en un relámpago toda mi vida pasada, desde mi nacimiento hasta poco antes del accidente. Entonces atravesé la esfera luminosa donde había un recién nacido. Seguidamente fui empujado más allá del arroyo y se me dijo, aún hay cosas que has de terminar. Y algo tiró de mí como en una espiral y sentí como una explosión. Entonces desperté sintiendo fuertes dolores y me vi frente a la pantalla verde de un monitor de vigilancia de pacientes. Un corazón es sometido a ultrasonidos en el hospital de Arnhem. No todos los pacientes informan de viajes al más allá. ¿Por diferencias fisiológicas, tal vez? En 10 hospitales, el cardiólogo Willem van Lommel realizó un estudio sistemático, compilando a lo largo de 2 años los datos de 344 pacientes de infarto de miocardio, supervivientes de una muerte clínica. Investigamos diferencias clínicas entre los pacientes que experimentaron vivencias al borde de la muerte y los que no, teniendo en cuenta paros cardíacos, falta de respiración y la medicación. Pero no encontramos ninguna aclaración
de por qué el 18% de los pacientes tuvieron esas vivencias y el 82% no. No existían diferencias fisiológicas entre ambos tipos de pacientes. Volvimos a hablar con ellos 2 y 8 años después y constatamos que quienes informaron de vivencias habían perdido completamente el miedo a morir. Además, habían cambiado de vida, abriendo sus horizontes hacia la naturaleza y para con sus semejantes. Alemania, 1945. Prisioneros de los aliados en el Rin. Decenas de miles de atormentados por el hambre en los campos provisionales de prisioneros de guerra. Un joven soldado vive una experiencia que cambia su mundo. Nach monatelang Hungern in der Kriegsgefangenschaft, wenige Monate nach dem Krieg, lebten wir in... Poco después de la guerra, durante meses pasamos hambre en los campos de prisioneros, viviendo apretujados en un barracón sin camastros ni colchones. Estábamos simplemente tirados por el suelo, de lo débiles que nos encontrábamos. Yo entretenía el hambre imaginándome un puchero lleno de gachas dulces, pero de pronto y sin yo proponérmelo, la imagen se rompió. Y todo empezó a dar vueltas tan vertiginosamente que yo no me daba ya cuenta de nada, pero me vi flotando verticalmente encima de mi propio cuerpo a la altura del techo del barracón. Desde la altura me contemplaba a mí mismo y a los cuerpos de los vecinos que yacían junto a mí. Me parecía algo completamente absurdo, porque además yo tenía una creencia totalmente naturalista de la vida, ajena a cualquier pensamiento relacionado con Dios. O sea que me dije, estás desvariando, seguro que el hambre te provoca alucinaciones y fantasías. Pero la visión de mí mismo y mis compañeros desde la altura duró algún tiempo. O sea que, pese a mis convicciones, tuve tiempo de comprobar que yo estaba fuera de mi cuerpo flotando en el interior del barracón, vivo, viviendo conscientemente y sintiéndome fuerte y vital, en contraste con mi situación de prisionero y la amenaza de no saber qué sería de mí, esto es, si moriría en cualquier momento o sería fusilado. Esta etapa, al principio inmóvil, fue muy breve, y después de un inesperado y rápido cambio de lugar describiendo un arco en el aire que registré de forma muy consciente, me sentí cerca de la puerta del barracón, en una esquina, arriba. Entonces vi una luz iluminando débilmente la oscuridad del barracón, pero que rápidamente desapareció. Y pensé, a lo mejor ya no me funcionan ni los ojos, puesto que en el barracón no había electricidad y apenas entraba luz por un ventanuco incluso de día. Y pensando esto, sentí de pronto cómo me envolvía la benevolencia. Realmente sentí la proximidad de alguien invisible, que me brindaba su benevolencia y con el que me podía comunicar sin palabras. Así es como recibí el mensaje de que a pesar de estar al borde de la muerte, debía regresar a la vida, porque aún había de cumplir una misión. Entonces se interrumpió el mensaje y se sucedió un silencio con una paz como nunca la había sentido antes. Seguidamente sucedió algo imposible de describir con palabras, y a lo que se refiere la palabra Dios. Me sentí protegido y llevado por una todopoderosa fuerza vital que... incluso en esta existencia extracorpórea, me protegía, salvándome de la perdición. Esta, la sensación más feliz de toda mi vida, duró muy poco. Y entonces tuve la visión de una pared ornamentada, pero invisible, y a la vez se me comunicó que era la frontera visible entre el aquí y un invisible más allá, al otro lado, que solo era dado cruzar después de la muerte definitiva. Entonces perdí el conocimiento y se apagó mi vivencia al borde de la muerte. Dann erlosch mein Bewusstsein, mein Nahtodeserlebnis. Un alma separada momentáneamente del cuerpo, realidad
o alucinación. Hasta la fecha, experimentos realizados en laboratorios científicos no han logrado dar una respuesta concluyente. Además, ante la proximidad de la muerte, cada vivencia individual es única e irrepetible. Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos de América. En el St. Joseph's Hospital trabaja el Dr. Michael Sabom, cofundador de la Asociación Internacional de Investigación de Vivencias al Borde de la Muerte. Todavía no hay una respuesta para una pregunta clave. ¿Al borde de la muerte varían los impulsos cerebrales? ¿Se desconectan partes del cerebro? Pero el estudio de los Países Bajos no aportó datos. Además, frente a infartos de miocardio, los médicos hacen lo imposible por reanimar al paciente cuanto antes, y sin tiempo para electroencefalogramas. Pero el Dr. Michael Sabom dio con un caso extraordinario. Una paciente clínicamente muerta bajo cualquier criterio de la medicina moderna, y de la que, sin embargo, minuto a minuto se registraron todos los datos, incluida la actividad cerebral. Cirugía neurológica de Phoenix, Arizona, 1991. El quirófano prepara una operación de alto riesgo en la que un aneurisma, esto es, una malformación arterial en el cerebro, ha de ser extirpado a una paciente. Durante la intervención quirúrgica es necesario interrumpir el riego sanguíneo del cerebro durante media hora. Pero como el cerebro tras solo 8 minutos sin riego sanguíneo sufre daños irreversibles, hay que aplicar la anestesia de criocirugía, que baja la temperatura corporal del paciente a tan solo 15,5 grados centígrados. La actividad cerebral y especialmente de la hipófisis es seguida celosamente. 2 horas después de iniciada la anestesia, el cráneo es abierto. Después de 4 horas, parada cardíaca. La sangre es extraída del cuerpo. Las curvas de actividad cerebral señalan el cero. Almost reminiscent of a dentist drill, and the sound was pulling me. And eventually Escuché un sonido muy mecánico que de alguna manera recordaba el de las fresas dentales de un dentista. El sonido me llevó consigo hasta verme suspendida en el aire, sobre mi propia cabeza. Desde esa situación gozaba de una visión muy clara. Distinguí que mi médico sostenía un instrumento en la mano, como un cepillo dental eléctrico. En la parte superior había algo como para contener una cuchilla, pero cuando lo vi no llevaba ninguna. Miré abajo y vi una caja que me recordó al cajón de herramientas de mi padre, cuando yo era una niña. La caja de instrumentos de osteotomía para abrir cráneos se parece efectivamente a un cajón de herramientas. He de confesar que como cardiólogo ignoraba el aspecto de un instrumento de osteotomía. Y cuando Pem dijo que se parecía a un cepillo de dientes eléctrico me dije, no puede ser. Jamás había oído una descripción así y pensé en un aparato como una sierra. Pero el instrumento no se parece en absoluto a una sierra, sino a un cepillo de dientes eléctrico. About the time that I was aware of this instrument, Más o menos en el instante en que percibí ese instrumento, escuché una voz femenina. Creo que era la de mi cardióloga. Y la voz decía que mis venas y arterias eran demasiado estrechas para extraer sangre. Y el médico cirujano le dijo que lo procurase en ambas. told her to use both of them. Cuando comparé el informe quirúrgico con la descripción de Pem sobre lo escuchado durante la operación, comprobé que efectivamente el diálogo había tenido lugar. Y lo que también fue interesante es que el momento de la conversación fue el que Pem describe como el de su vivencia extracorporal. Yo ya no estaba simplemente ahí, sino que notaba una presencia cerca de mí y al volverme vi un diminuto punto de luz que aparecía muy a lo lejos. Y al aproximarme a la luz, oí que mi abuela me llamaba y me fui enseguida a su encuentro. Ella me sujetaba y cuanto más me aproximaba a la luz, mayor era el número de gente que empecé a ver y a reconocer.
Me impresionó que esa gente tuviera un aspecto tan sano y excelente. Mi abuela no parecía tan anciana como en mis recuerdos. Sencillamente estaba muy guapa, con una presencia magnífica. Todos parecían jóvenes, sanos y fuertes. Los podría definir apropiadamente así. Eran luz, y parecía como si la luz los rodease, como si estuvieran hechos de luz. No se me permitió pasear mucho, y no me permitieron que me separase de ellos. Yo quería saber más de la música que estaba escuchando, del sonido de una cascada, del canto de los pájaros, pero me sujetaban estrechamente y no me permitían avanzar. Se me comunicó, no se me ocurre palabra mejor para expresarlo, porque no hablaban como nosotros hablamos, que cuando ellos pensaban, yo ya los podía oír. No querían que fuera hacia la luz y me decían, está demasiado lejos. Y entonces ya no podrían unir mi yo incorpóreo a mi yo físico sobre la mesa de operaciones. Aquí tenemos el registro de mediciones y de observación clínica del momento en que sucede una vivencia al borde de la muerte. Podemos comprobar cómo eran los resultados del electroencefalograma y los demás parámetros registrados sobre la marcha vital del cuerpo físico en el instante en que sabemos que sucedió la vivencia al borde de la muerte. Esto nos permite contestar a estas preguntas. ¿Es el colapso de los lóbulos temporales el desencadenante de tales vivencias o los desata una determinada actividad eléctrica del cerebro? La respuesta es ni una cosa ni otra, porque el electroencefalograma era plano y la hipófisis estaba inactiva en el momento de la vivencia al borde de la muerte. Mi tío me condujo de vuelta a través del túnel y durante todo el viaje me sentí del todo dispuesta a regresar a mi cuerpo. No tenía problemas con eso y quería volver a mi familia. Entonces, al disponerme a regresar a mi cuerpo allí extendido y que, sinceramente, estaba hecho una ruina y parecía como muerto, yo ya no quería entrar en él. Mi tío me transmitió que era como saltar a una piscina. Salta simplemente a la piscina. Pero la idea no me gustaba. Y entonces pasó algo que hasta ahora no entiendo. Él aceleró mi regreso al cuerpo, dándome un empujón, como a quien se empuja al borde de una piscina. Y cuando alcancé mi cuerpo, sentí como si hubiera caído en una bañera de agua helada. Y mi cuerpo hacía así. Células nerviosas del cerebro bajo el microscopio electrónico. Ámsterdam, Países Bajos. Instituto Nacional de Investigación Cerebral. El Dr. Herms Romein investiga la sustancia material de la que surgen los pensamientos. Sus teorías sobre el origen de la conciencia y el conocimiento despiertan el interés internacional. Romein diferencia entre el espíritu y el cerebro, la masa gris millones de veces analizada, entre alma y biocomputadora electroquímica. Lo que se corta, recorta y analiza en este laboratorio es tan solo la expresión visible de un alma, que, como asegura Romein, está enraizada en un orden físico más profundo. El espíritu no es independiente del cerebro, pero está comunicado con una dimensión distinta. Una teoría bien plausible, pero que no ha sido demostrada todavía. Pero bien podría ser un punto de partida para entender lo que sucede al borde de la muerte. All those arguments point in the direction that our visible world is only... Todo apunta a que nuestro mundo visible no es sino la superficie, la capa superior de una realidad infinitamente más profunda, comparable a los profundos océanos. Esta capa superior, sobre cuyas olas navegamos en nuestras embarcaciones, es solo nuestro mundo visible.
Pero debajo existe un profundísimo océano de realidad del que nada sabemos. Solo estamos empezando a investigarlo más y más profundamente. Creo que cuando podamos unir esas investigaciones a los testimonios y relatos de seres que tuvieron una vivencia al borde de la muerte, casi llegaríamos a la convicción de que ellos están informando de una realidad diferente. Aquí termina, por ahora, la búsqueda del más allá en la sinapsis del cerebro. En los minutos y las horas del tránsito al más allá, ¿ven todos esas imágenes? No es seguro, pero todos soñamos varias veces durante la noche y llegamos a tener más de 1000 sueños al año, por mucho que la mayoría no recuerde ni uno solo. Mientras el cuerpo parece inconsciente, el alma podría haber partido ya hacia los vastos paisajes del espíritu. ¿Estará ese submundo ahí fuera, en alguna parte, como creen los viajeros desde hace milenios? ¿O es que no hemos encontrado todavía el lugar del cerebro que proyecta las visiones? Sin embargo, incluso si tan solo se tratara de un fantástico programa del cerebro que dirigiera los viajes al más allá, cabría preguntarse, ¿por qué? ¿Para qué? Los médicos esperamos normalmente que en tales situaciones el cerebro se apague, que solo haya negrura o que, a lo sumo, produzca una confusa alucinación. Pero el hecho de que no se apague, sino que funcione en alto y complejo rendimiento hasta rozar lo sobrenatural, pasando por un balance de la propia vida, nos demuestra que el cerebro nos quiere transmitir algo más allá del ahora, de alguna manera, dejaré de funcionar. Y ese más allá es lo que relatan los supervivientes, que tanto el cerebro como la misma experiencia señalan que puede haber una vida después de la muerte y que, por así decirlo, la vivencia al borde de la muerte nos prepara precisamente para esta vida después de la existencia corporal.